Continuamos este viaje de Almería a Levante, de Almería a Pulpí, hacia el extremo oriental de la costa de Níjar. Es una de las 3 excursiones de estos paseos sugeridos que nos llevan al municipio de Níjar. La excursión al Cabo de Gata finalizó en el municipio de Níjar, frente al faro de Cabo de Gata y observando la vela blanca. En otra excursión visitamos los núcleos de San José y Los Escullos. Iniciamos nuestra excursión sin perder de vista Los Escullos. Divisamos su castillo desde la Isleta del Moro. La Isleta del Moro nos ofrece una vista de los domos volcánicos del Cerro de los Frailes que resulta icónica. Si algo llama la atención del paisaje de la Isleta del Moro, es el fondeadero en el que se observan los barcos de los últimos pescadores de la isleta. A levante, se observa sumergido el antiguo embarcadero de piedra. Los pescadores solo cuentan con un muelle para poder acercarse puntualmente a tierra. A poniente también cuentan con una pequeña playa de varada, playa que se emplea especialmente para varar los botes auxiliares que permiten abordar los barcos fondeados. Hacia levante encontramos la Torre de los Lobos, torre defensiva sobre la que se instala en 1991 el faro de la Polacra. Nos dirigimos al playazo de Rodalquilar, continuando con este viaje por la costa que va de Almería a Pulpí. Antes de llegar a esta playa, encontramos la Torre de Alumbres. Esta torre servía para vigilar el posible expolio de las minas de alumbre que existía en Rodalquilar, cerca de la misma torre. Se levantó a principios del siglo XVI por Francisco de Vargas, quien obtuvo la concesión de todas las minas de alumbre del Obispado de Almería. Catalogada como bien de interés cultural que, como en el caso de tantos otros, merecería una mayor atención. En 1520, las 60 personas que habitaban este poblado minero fueron secuestradas por una expedición de 500 argelinos. El alumbre fue fundamental para la fijación de los tintes en la ropa, principalmente. Además, ha servido como materia prima de cosméticos o medicamentos, entre otros usos. Esta torre sirvió también de cárcel de Cabo de Gata. El alumbre se embarcaba en un pequeño embarcadero que en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera sirviera para embarcar los adoquines que extraía Antonio González Egea de una cantera cercana. Este empresario y político almeriense era entonces hombre fuerte de Primo de Rivera en Almería. Antonio González Egea es hijo de José González Canet, uno de los empresarios almerienses más influyentes a finales del siglo XIX. Antonio González Egea es el propietario de la vasta propiedad del Romeral en San José. Antonio González Egea es el padre de José González Montoya, persona que edifica desde los años 60 el núcleo turístico de San José y alquila a Michelin la cara norte de esta vasta propiedad, vendida tras su muerte por su esposa, conocida como Doña Paquita. Al margen de las enajenaciones indicadas, Doña Paquita mantendrá la propiedad privada de El Romeral, frente a las playas de Genoveses y Mónsul. En el playazo de Rodalquilar también encontramos el castillo o batería de San Ramón, castillo que concluye su construcción en 1768 dentro del plan de defensa de Carlos III, y no sin polémica, al considerar distintos informes que la obra estaba sobredimensionada para las necesidades de defensa. Otro poblado de tradición pesquera es el de Las Negras. Son varias las hipótesis sobre el origen de esta denominación. Las Negras se sitúa en el lugar que anteriormente recibía el nombre de Los Almacenes.
Dicen que su nombre se atribuye al desplazamiento desde la cala de San Pedro de las mujeres enlutadas de pescadores que nunca regresaron tras un temporal. Otra versión del origen de este topónimo encuentra su argumento en el color negro de las rocas de su entorno y especialmente del Cerro Negro. Por último, se atribuye su nombre al regalo de 2 esclavas negras por parte del capitán de un barco que, refugiándose ante una tempestad, fue bien atendido por los habitantes de los almacenes. Llegamos al extremo oriental de la costa de Níjar. Allí encontramos la población de Agua Amarga. Llegado a este punto, resulta imprescindible detenerse en los restos de las instalaciones del embarcadero del mineral de Agua Amarga. Hasta aquí llegaba el mineral de Lucainena de las Torres, población situada en la umbría de Sierra Lamilla, frente a la Sierra de Filabres. Además de almacenes, depósitos, contrafuertes y otras infraestructuras, resultan evidentes las trincheras del trazado del ferrocarril o el anclaje del cantilever, estructura que permitía el acceso a los barcos fondeados para su carga. Es necesario ser prudentes en este recorrido por el desnivel y por las oquedades propias de estas infraestructuras. No es menospreciable la vista de Mesa Roldán que nos ofrece este punto. Ese será el punto de partida de la siguiente excursión, la que nos llevará a la costa de Carboneras.